Muy buenos días. Acá les traigo una nueva clase de Ciencias para la Ciudadanía, en el cual seguiremos tocando la temática de ciencia y tecnología. ¿Ya? La clase pasada fue de las aplicaciones de la física nuclear en campos de la medicina, de la energía, y les di la libertad de que ustedes dirigieran esta clase. Como no hubo consenso, la clase va de terapia génica, ¿ya? Debido a que a la unidad que estamos viviendo, que es tecnología y sociedad, debemos analizar de manera crítica todas, ¿cómo se puede decir?, las utilizaciones científicas, sociales y tecnológicas que se le están dando a las diversas herramientas, sobre todo en algo tan complejo y con tanto debate bioético como es la terapia génica. ¿Ya? Esto es la clase correspondiente al día lunes 24 de agosto de la semana 21. Ustedes saben que a ratito me voy sacando de acá para poder optimizar la superficie de la pantalla. Se preguntarán qué es la terapia génica. La terapia génica humana consiste en la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Por ejemplo, algún individuo que no le venga en el genoma la secuencia para una proteína que es importante y por lo tanto ese individuo va a estar enfermo. ¿Ya? Se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad o de realizar algún marcaje. La técnica todavía está en desarrollo, motivo por el cual su aplicación se lleva a cabo principalmente dentro de ensayos clínicos controlados y para el tratamiento de enfermedades severas o bien de tipo hereditario o adquirido. Al principio se planteó solo para el tratamiento de enfermedades genéticas, pero hoy en día se plantea ya para casi cualquier tipo de enfermedad. Entre los criterios que se eligen para este tipo de terapia encontramos enfermedades letales sin tratamiento, la causa sea un único gen que ya esté clonado y la regulación del gen sea precisa y conocida. Por lo tanto, esto puede ser un bien, ya que puede curar o eliminar alguna enfermedad hereditaria. Las condiciones para que se aplique terapia génica son las siguientes. Enfermedad letal sin tratamiento, alguna enfermedad súper rara, ya en la cual se tenga identificado al menos el gen de la proteína que la pueda estar ocasionando, en el cual la causa sea un único gen, como dice, que ya esté clonado, o sea que ya se tenga secuenciación, y que la regulación del gen sea precisa y conocida, debido a que si vamos a alterar genes que no sabemos qué va a pasar más allá, no es recomendable utilizarlo. Como podemos ver en esta imagen, nos dice mucho acerca de la terapia génica. Ustedes te dirán, ¿por qué? Porque aquí tenemos ya el ácido desoxirribonucleico o el ADN, el material genético, el cual tiene un sector defectuoso. Por lo tanto, mediante la implementación de esta terapia génica, lo que vamos a hacer es ir reparando el ADN. ¿Ya? No tan solo en enfermedades, como decía en un principio, no solamente en enfermedades de tipo genética, sino que ya se puede aplicar para cualquier tipo de enfermedad, debido a que desde el 2002 aproximadamente ya se conoce la secuencia del genoma humano por completo. Acá tenemos otra imagen ya más esquematizada, y no tan real, pero básicamente ejemplifica lo mismo. ¿Ya? Reparación en el material genético. Aquí estamos sacando un gen malo para posteriormente poner un gen bueno. Me voy a sacar de la pantalla porque no quiero estarme moviendo a cada rato, chicos. ¿Qué aplicaciones se le pueden dar a la terapia génica? Básicamente son tres aplicaciones. Uno es el marcaje génico. El marcaje génico tiene como objetivo no la curación del paciente, sino hacer un seguimiento de las células. Es decir, comprobar si en algún determinado sitio del cuerpo están presentes las células específicas que se haya marcado. Un ejemplo de ello sería la puesta a punta de vectores de ensayo clínico, permitiendo, por ejemplo, que en ocasiones en las que un paciente de cáncer, por ejemplo la leucemia, en el que se ha realizado un autotransplante, se puede saber de dónde proceden las células, si son células trasplantadas o son células que han sobrevivido al tratamiento, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, el marcaje nos permite hacer un seguimiento de algunas células. Ustedes dirán, ¿cómo las marcan genéticamente? Bueno, hay distintas maneras. Se le puede asociar el gen asociado a la GFP, que es Green Fluorescent Protein o proteína verde fluorescente, y las células se van a ver radioactivas, entonces por eso se puede hacer un seguimiento mucho más preciso. ¿Ya? Pero generalmente lo que yo tengo entendido es el tipo de marcaje. También
Se puede aplicar para la terapia de enfermedades monogénicas hereditarias. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Se usa en aquellas enfermedades en las que no se puede realizar o no es suficiente la administración de la proteína deficitaria. Como dice acá, se proporciona el gen defectivo o ausente. Hay veces que en el material genético, o sea, las personas que sufren, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, diabetes, ya que sus células no producen insulina. La insulina es una hormona de carácter proteico, por lo tanto, el organismo no produce insulina. ¿Qué pasa con las personas que no producen insulina? Se le inyectan, ¿ya? Pero van a haber algunas enfermedades en las que no se puede realizar o no es suficiente la administración de la proteína, o sea que no basta con inyectarse insulina, por lo tanto se va a proporcionar el gen defectivo o ausente en el caso de que no estuviera. ¿Qué quiere decir eso? El gen que produce o que tiene para codificar la insulina, ya o lo reparan o lo agregan. Por lo tanto, la persona ya no va a sufrir de diabetes porque va a poder alterar genéticamente ese defecto que trae y posteriormente producir su propia insulina. Y también la terapia de enfermedades adquiridas. Entre este tipo de enfermedades, la más destacada es el cáncer. Se pueden usar distintas estrategias como la inserción de determinados genes suicidas en las células tumorales o la inserción de antígenos tumorales para potenciar la respuesta inmunológica. ¿Ya? Acá tenemos dos maneras. El cáncer no es algo que se nazca con él, bueno, en algunos casos obviamente se nace con él, pero la mayoría del tiempo se adquiere. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay dos maneras de poder hacer. Le metemos a las células que están mutadas genéticamente, que son las células cancerígenas, le metemos algún gen que indique a las células y estas se suiciden, por decirlo de alguna manera, o también la inserción de antígenos tumorales para poder elevar la respuesta inmunológica. Por lo tanto, hacemos ustedes ya saben lo que es el sistema inmunológico y cómo funciona. Por lo tanto, podemos incrementar la respuesta inmunológica específicamente hacia las células de cáncer. ¿Ya? Acá podemos ver cómo se hay una micropunción en el cual se está injertando, por decirlo de alguna manera, material genético. ¿Ya? ¿Cómo se ejemplifica básicamente esto? Tenemos una persona enferma, ¿ya? Tenemos un gen saludable, necesitamos un vector, en este caso el virus, tenemos un vector con el gen saludable y después se le inyecta el virus a la persona y vamos a modificar genéticamente el material genético de la persona, valga la redundancia. ¿Ya? Hay distintos tipos de terapia génica, dentro de ellas encontramos la terapia génica somática, que se realiza sobre las células somáticas de un individuo. Las células somáticas son todas aquellas células que forman parte del cuerpo de la persona, del individuo, del organismo, ¿ya? Menos las sexuales. Por lo que las modificaciones que implique la terapia solo tienen lugar en el dicho paciente. ¿Ya? ¿Por qué ustedes dirán? Más adelante vamos a ver la diferencia de la contraparte con las células germinales, ¿ya? Dentro de la terapia también encontramos la terapia in vivo, que es la transformación celular, tiene lugar dentro del paciente en el que se le administra la terapia. Consiste en administrarle al paciente un gen a través de un vehículo, por ejemplo un virus, el cual debe localizar las células a infectar. El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir que un vector localice a un único tipo de célula diana, ¿ya? Los virus generalmente atacan a todas las células por igual. Por lo tanto, una de las principales, ¿cómo se puede decir?, dianas o blancos para la terapia génica es que el virus pueda afectar solamente un tipo de célula. No sé, la persona tiene cáncer, por lo tanto las células cancerígenas tienen un marcaje específico y el virus lleva acá, imagínense, los genes suicidas. Entonces tiene que reconocer las células tumorales para que le inyecte este gen a las células tumorales y estas obviamente se vayan a muerte. Pero el virus lamentablemente infecta a todas las células y no se ha podido especificar o poder direccionar un vector para que ataque solamente a un tipo celular. También tenemos terapias ex vivo. In vivo significa en el organismo, ex vivo fuera del organismo, ¿ya? En el cual la transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplantan las células ya transformadas. O sea, se le sacan las células, se transfectan y después se le inyectan de nuevo. Como ocurre fuera del cuerpo del paciente, este tipo de terapia es mucho más fácil de llevar a cabo y permite un control mayor de las células infectadas. Esta técnica está casi completamente reducida a células hematopoyéticas, que son las que producen la sangre.
pues son células cultivables, constituyendo así un material trasplantable, valga la redundancia. Y tenemos la terapia génica germinal, que se realiza sobre las células germinales del paciente, por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serán hereditarios. No sé, por ejemplo, una persona tiene diabetes, ¿ya? Le transfectan en este caso, o la persona no quiere que su hijo o su descendencia tenga esta enfermedad, se le transfectan las células, ¿ya?, sexuales. Por lo tanto, el cambio, la reparación o la adición del material genético que se le haya hecho a esa célula se va a transmitir a su progenie. Por lo tanto, aquí como dice, no obstante, por cuestiones éticas y jurídicas, esta clase de terapia génica no se lleva a cabo hoy en día, ¿ya? Debido a como que estás modificando de manera artificial un organismo. Acá podemos ver la comparación entre la terapia génica in vivo y la terapia génica ex vivo. In vivo tenemos el virus, que es el vector con el material genético deseado. Se le suministra este virus al organismo que queremos modificar, y este adentro va a ser claramente la conversión, la reparación o la adición del material genético. En cambio, la técnica ex vivo, que se le saca la célula o el órgano, ¿ya?, se le pone el gen y luego se vuelven a inyectar. Por lo tanto, todo el trabajo de la transfección se hace afuera. Acá todo el trabajo de la transfección se hace dentro de la persona. A grandes rasgos, la terapia génica tiene estos pasos. Les digo a grandes rasgos porque obviamente va a depender de muchos factores. 1. Se extraen las células del paciente, por lo tanto estamos frente a una terapia ex vivo. En el laboratorio se modifica un virus de forma que no pueda reproducirse, el virus, ¿ya?, solamente que infecte y transfecte. Se inserta el gen en el virus modificado se mezcla con las células del paciente, ¿ya? Las células del paciente se modifican genéticamente y luego las células modificadas se inyectan al paciente, y las células modificadas finalmente, que fueron modificadas genéticamente, producen la proteína o la hormona deseada, como por ejemplo la insulina que les había dicho anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, acá estamos frente a un tipo de terapia génica que es la terapia génica ex vivo. En cuanto al procedimiento, ya aunque se han utilizado enfoques muy distintos, en la mayoría de los estudios de terapia génica, una copia del gen funcional se inserta en el genoma para poder compensar el defecto. Si esta copia simplemente se introduce en el huésped, se trata de terapia génica de adición. Si tratamos por medio de la recombinación homóloga, de eliminar la copia defectiva y cambiarlas por la funcional, se trata de terapia de sustitución. Actualmente, el tipo más común de vectores utilizados son los virus, que pueden ser genéticamente alterados para dejar de ser patógenos y portar genes de otros organismos. Pero no obstante, existen otros tipos de vectores de origen no vírico que también han sido utilizados para ello. Asimismo, el ADN puede ser introducido en el paciente mediante métodos físicos, por ejemplo no biológicos, como electroporación, biobalística, entre otras cosas. La electroporación lo que hace es que se le aplica corriente eléctrica a las células y esta abre las puertas, por decirlo de alguna manera, y se le inyecta el material genético. Cuando se le llama biobalística, son de microdisparos. Son unas gotas que tienen el gen y por lo tanto se dispara de una manera tal que le dé a la célula y obviamente le pueda entregar el material genético. Micropunciones también, como se las mostré en el más atrás en la presentación. Por lo tanto, si conocemos las secuencias del ADN que resulta defectuoso en el paciente, podemos retirarla e introducir material genético para lograr la correcta expresión de este mismo. Generalmente se usan un tipo de enzimas que se denominan endonucleasas de restricción. ¿Qué son las endonucleasas de restricción? Estas enzimas son capaces de reconocer determinados genes en función de la secuencia de aminoácidos, para posteriormente unirse a ese gen, cortarlo y posteriormente introducir el material genético correcto para lograr la expresión de este gen en sí. Es un proceso que puede parecer un poco complejo, pero nada más lejos de la realidad, ya que solo debemos conocer la secuencia errónea y emplear una endonucleasa de restricción que la reconozca, corte e introduzca la secuencia génica de interés. Las células dianas del paciente ya se infectan con el vector, en el caso que se trate de un virus, o se transforma el ADN a introducir en el caso de que sea una técnica no biológica. Este ADN, una vez dentro de la célula huésped, se va a transcribir y traducir a una proteína funcional que va a realizar su función
y en teoría a corregir el defecto que ha causado la enfermedad. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos otro ejemplo en el cual vemos la síntesis del ADN del gen terapéutico. Luego el gen terapéutico se encapsula dentro del virus, como pueden ver acá. El virus portador del gen terapéutico se inyecta en el paciente, por lo tanto acá estamos frente a la técnica in vivo, no ex vivo. Luego el virus se dirige a la célula cuya falla o disfunción de un gen causa la enfermedad. El virus libera el gen terapéutico dentro de esta célula y finalmente en el interior de la célula el gen terapéutico expresa la proteína necesaria para poder corregir la enfermedad. La técnica in vivo consiste en la introducción, como dice acá, del ADN terapéutico sintetizado en el laboratorio, directamente en el cuerpo del paciente. Aquí podemos ver y han escuchado que la mayoría del tiempo se utilizan virus, ¿ya?, como vectores. Acá tenemos, ¿ya?, un gen o un complejo que edita el gen. Acá tenemos una endonucleasa de restricción. Como ustedes pueden ver, corta básicamente el material genético lo malo. Y acá tenemos los virus, que son los vectores que traen el material genético bueno, entre comillas. Por lo tanto, la gran diversidad de situaciones en las que se podría aplicar la terapia génica hace imposible la existencia de un solo tipo de vector adecuado. Por lo tanto, y sin embargo, pueden definirse las siguientes características para un vector ideal y adaptarlas luego a las situaciones concretas. O sea, estas son las características que debiese tener un vector. Uno es que sea reproducible, ¿ya?, que se pueda hacer. Dos, que sea estable, o sea, que no sufra modificaciones y que tengamos el control claramente. Que permita la inserción del material genético sin límite de tamaño. Que permite la transducción tanto en células en división como en aquellas que no están proliferando. O sea, en células que están dividiéndose como un proceso de mitosis y o meiosis, y aquellas que no. Que posibilite la integración del gen terapéutico en el sitio específico del genoma. Que se integre una vez por célula para poder controlar las dosis. Que reconozca y actúe sobre células específicas. Acá el problema del vector viral. Que la expresión del gen terapéutico pueda ser regulada, ¿ya?, no que se nos vaya a escapar de las manos. Que no tenga elementos que induzcan una respuesta inmunológica, porque si no va a reconocer las células en nuestro sistema inmunológico y las va a atacar. Que puede ser caracterizado completamente, o sea que se conozca todo acerca del vector. Que sea inocuo o que sus posibles efectos secundarios sean mínimos. Como ustedes vieron, se utilizan virus, por lo tanto el material genético de los virus o los virus siempre van a estar asociados a alguna especie de enfermedad. Que sea fácil de producir y almacenar y que todo el proceso de su desarrollo tenga un costo razonable. Bioéticamente hablando, eso es lo que debiese ser. Acá tenemos una tabla en la cual comparamos distintos vectores, ¿ya?, dependiendo del tamaño del inserto, la administración preferente, la integración en el genoma, la duración de la expresión, inmunogenicidad y posibles inconvenientes. Por ejemplo, los retrovirus y el antivirus son de 8 kilobases aproximadamente. Se trabajan ex vivo, o sea, fuera del organismo. ¿Tienen integración en el genoma? Sí. La duración de la expresión es prolongada. Tiene poca inmunogenicidad, o sea que hay poca reactividad de nuestro sistema inmunológico frente a este. Y los posibles inconvenientes son la mutagénesis por inserción, o sea que se produzca una mutación que no podamos o no hayamos previsto o no conozcamos. En cuanto al adenovirus, tiene 8 kilobases, se puede utilizar tanto ex vivo como in vivo, no tiene integración en el genoma, la duración de la expresión es corta, tiene una alta inmunogenicidad y los posibles inconvenientes son la inflamación. Virus adenosociados son de 5 kilobases, se pueden utilizar ex vivo e in vivo, ¿ya? Pueden tener integración al genoma como puede que no. La duración de la expresión es prolongada, tiene poca reactividad y tiene poco inconveniente, ¿ya? El herpesvirus va de 30 a 50 kilobases, o sea, es gigante. Se puede utilizar ex vivo e in vivo. No hay integración al genoma, tiene una duración prolongada, una inmunogenicidad moderada, y el inconveniente es la citotoxicidad. Chicos, hasta acá voy a dejar la clase de hoy. Falta ver muchas cosas todavía en cuanto a la terapia génica porque es un tema súper amplio. Por lo tanto, para terminar, se van a llevar esta tarita que se la voy a dejar en la aplicación, ¿ya? Y dice acá: debido a que la mayoría de los métodos utilizados para la terapia génica utilizan como vectores a los virus, ¿existe algún tipo de terapia que no lo incluya? Bueno, en la presentación ya lo vimos, pero de ser así, investiguenla. Y van a investigar la técnica denominada CRISPR-Cas9.
Así la van a encontrar, ¿ya? Y para poder terminar, se lo voy a decir mañana igual en la conexión online. En Netflix hay una serie alemana de bioingeniería, biomedicina, en la cual explota mucho esto de la terapia génica. Se la recomiendo, se llama Biohackers, para que la vean. Ya chicos, nos vemos en la conexión online. Que estén bien, chao chao.